que Dios te bendiga. Pues aquí estamos de nuevo compartiendo un poquitito de las cosas que el Señor nos ha mostrado, que el Señor nos ha enseñado. Eh, en esta ocasión quisiera hablar un poquito del periodo, o sea, del tiempo, de la etapa o de la estación, que yo diría que fueron como 2 estaciones, en la que yo estuve recibiendo el llamado del Señor para el ministerio profético. En mi testimonio personal comentaba que yo había vivido acoso por muchos años psicológico porque mi ex esposo quería quedarse con la custodia de mis hijos, entonces tenía que acusarme de algo para demostrar que yo no era apta, ¿verdad?, para quedarme con la custodia, porque él no quería dar pensión. Entonces, lo que él alegaba era que yo era una enferma mental. Pero pues obviamente primero me tenía que convencer a mí, ¿verdad? Eh, la mente es como una espada o como un arma de doble filo. Sí, la mente puede ser tu mejor amiga o puede ser tu peor enemiga. Sí, eso, es una de las cosas que he aprendido en el ministerio profético. Eh, el, el, el enemigo trata de utilizar todo lo que pueda en tu contra. Todo, todo. A quienes más amas, lo que más te importa, sí. Y si no puede, entonces hace que algo te importe y entonces lo usa para lastimarte, para herirte. Y y si, o sea, cualquier cosa que le funcione, ¿verdad? Y entre esas cosas también está tu propia mente. Yo me tardé varios meses, como decía, ¿verdad? En pues ahora sí que en aceptar, en asimilar lo del ministerio profético. Yo veía mensajes, ¿verdad? Veía cómo ministraban muchos profetas en el día de hoy, ¿no? Y pues yo me encontraba con cosas así muy llamativas, muy por ejemplo, que había mucha gente mirándolos, que ellos eh, pues hablaban con mucha seguridad, ¿no? Y yo le decía al Señor, es que yo no soy como, o sea, ¿cómo voy a estar yo delante de tanta gente? O sea, ¿cómo voy a estar yo ahí hablando? O sea, yo decía, yo no sé, eso no es para mí, Señor, o sea, no. Y me acuerdo que el Señor me dijo, esa es una de las razones, dice, por las que te escogí para esto, me dijo. Precisamente porque eso no te importa mucho, no te importa, porque tú no lo estás buscando. Me dijo, de esa manera el enemigo no lo puede utilizar en tu contra. Este, en la iglesia evangélica el ministerio está entendido de una manera muy sensacionalista en el día de hoy. Está entendido como algo que, bueno, en parte hay cosas que sí, cuando eres llamado a cierto tipo de ministerio, porque no solamente los pastores, los profetas tienen ministerio, o sea, cada uno de los hijos de Dios tiene un ministerio, todos tenemos un ministerio. El hecho de que no te pares en un púlpito a predicar no significa que tú no tienes un ministerio. Pero cuando ese ministerio, cuando ese llamado eh, está relacionado con con proyectarte en público, ¿verdad? Pues sí, con hablar en público simplemente, sí hay ciertas cosas, ¿no? Que tienes que aprender y que el Señor te tiene que preparar. Una de esas cosas es es algo con lo que, bueno, yo toda mi vida lo he pues enfrentado, lo he trabajado, o el Señor lo ha trabajado en mí, como se quiera decir, ¿no? Que ha sido precisamente o sea, todo lo contrario de lo que parece. O sea, te ves arriba de un digamos, escenario, de ¿cómo se llama? En estrado, ¿verdad? En un púlpito, ¿verdad? En un lugar donde te están mirando, pues. Y eso fue algo que yo aprendí desde que era maestra de secundaria. Tienes que aprender a lidiar
con los que te van a rechazar, ¿sí? Pero mientras más personas te están observando, más rechazo vas a vivir, ¿sí? Y eso es algo que uno tiene que entender que va a estar ahí. Es algo que va a estar. No es de que, ay, eso se va a quitar después o el día de mañana. Ay, no, no, no. Siempre va a estar. Siempre, siempre va a haber rechazo. Entonces, el Señor es una de las cosas con las que trata con uno. Y precisamente ayer estaba viendo una prédica de una pastora, Lisny de Font, es una de las pastoras que me gusta ver sus prédicas, y estaba hablando con el rechazo, perdón, estaba hablando del rechazo, de cuando eres escogido para ciertas cosas. Entonces, yo había sido muy, muy, muy rechazada, es tremendo, así. En ese tiempo entendí por qué, ¿verdad? Entendí por qué el enemigo desde que tú naces, o sea, él te ve, desde antes de que nazcas, él escucha la palabra que en el cielo se soltó para tu vida. Entonces, perdón, entonces él se empieza a movilizar inmediatamente en tu contra, inmediatamente. Y mientras más gente vaya a abarcar tu llamado, ¿sí? Porque hay ministerios que los va, por lo menos en el terreno físico, ¿verdad? El terreno físico, no en el espiritual, va a abarcar menos gente. También a veces en el terreno espiritual, hay personas que, por ejemplo, ¿verdad? La madre de un famosísimo predicador no sé, del siglo XIX, por ejemplo, del siglo XVIII. Esa mujer tuvo que ser preparada. ¿Para qué? Pues para ser madre de ese predicador, ¿sí? Ese ya es su ministerio. O sea, no es de que directamente ella se iba a parar a predicar, pero ella iba a trabajar el corazón de ese niño, de ese que después se iba a convertir, ¿verdad? En un predicador, en una voz que Dios iba a utilizar para las naciones, ¿no? O sea, ese es un ministerio. Pero cuando tu ministerio va a abarcar a más personas, por decirlo de alguna manera, más rechazado eres. El diablo te inyecta más inseguridad, más dudas, más miedo, más de todo. Sí, y yo entendí también, el Espíritu Santo me mostró que de acuerdo a tu nivel de maduración en determinado rasgo de tu personalidad, es lo que el enemigo lo va poniendo, pero en el fondo siempre es Dios. Siempre es Dios. El enemigo, según él, o sea, él piensa que te está haciendo de todo para destruirte. Pero acá Dios desde su trono, o sea, como dicen los salmos, Dios se ríe de él. O sea, porque él sabe, o sea, él ve más allá. O sea, él dice, o sea, sí, estoy permitiendo esto en este momento y aparentemente es muy feo, muy doloroso, a veces, ¿no? Pero porque yo estoy mirando más allá. Yo estoy viendo que después de eso te va a preparar para esto, ¿no? Entonces, una de esas cosas, como dije, ¿verdad? Es el rechazo. A mí el Señor me enseñó primero, a, primero, a seguir viviendo a pesar del rechazo. Desde ahí, sí, desde niña, a seguir viviendo. Como dije, yo tenía tendencias suicidas, ¿no? Cuando era niña. Después, a seguir, a poder ser feliz a pesar del rechazo, ¿sí? En lugar de enfocarme en las personas que me están rechazando o en los que no me quieren, siempre, siempre, siempre hay otras cosas que, por ejemplo, personas que sí te aman, personas que sí quieren el bien para ti y que son tu responsabilidad, ¿no? A veces hay personas que sí, también son tu responsabilidad y también te rechazan, o sea, sí, también. Pero, o sea, eso, o sea, lo tomas como parte del caminar y ya, pero tú te enfocas en lo que, o sea, en lo que sí tienes, pues, en lo que sí tienes en amor, digámoslo así, o sea, en el sentido del amor, ¿verdad? También pues, en lo material, por ejemplo, o sea, disfrutar, ¿verdad? También en la salud, por ejemplo, o sea,
aprovechar que tú tienes esa salud porque no todo el mundo la tiene, ¿no? Entonces, eso fue el segundo paso, aprender a vivir, a ser feliz, pues, a pesar del rechazo. Y después de eso, aprender a sentirme segura de lo que pienso, a pesar del rechazo. ¿Sí me explico? Es simplemente desde el momento que tú le entregas tu vida a Cristo, desde ese momento es una de las cosas que el enemigo va a trabajar en ti. Tu seguridad en lo que tú crees, en lo que tú realmente crees. Si de verdad, vamos a ver si es cierto que de verdad le crees a Dios. O sea, es lo primerito. Y te va a mandar a las personas que más influencia tengan sobre ti, a los que tengan más cerca, porque obviamente sabe que los vas a escuchar. O sea, no te va a mandar a alguien, hay un desconocido que ni te importa lo que piense, no. Te va a mandar, por ejemplo, supongamos si eres soltera, no, soltero, te va a mandar a tu papá, a tu mamá, o sea, te va a mandar a tus mejores amigos, ¿no? Y ¿para qué? Para hacerte tambalear de esa fe. Entonces, en mi caso, pues yo era súper insegura. Yo era de las personas que, me decían algo y yo me lo creía. Me decían algo y yo me sentía mal porque me habían dicho algo, porque pensaban, porque creían que yo era eso, y no, o sea, primero que nada el Espíritu Santo me enseñó a ser indiferente a esas cosas, o sea que, bueno, pues si eso es lo que tú piensas de mí, pues lo respeto, ¿no? Todo el mundo tiene el derecho de pensar lo que quiera de ti, así de simple, y aprende a vivir con eso. No lo comparto, ¿verdad? A veces sí hay que escucharlo, a veces, o sea, tú, al que tienes que escuchar es al Espíritu Santo que está dentro de ti. Él es el que te va a decir con paz, ¿verdad? Si a lo mejor esa crítica que te están haciendo sí es cierto. El enemigo lo está usando para que te sientas mal, pero el Espíritu Santo lo puede usar para que crezcas. O sea, de repente sí es verdad lo que te están diciendo. Pero no por eso, eso no quiere decir que Dios no te ama, o que eres desechada por Dios, o que Dios no te va a usar, o que ya no se va a cumplir lo que Dios quiera para ti. No, en absoluto. Al contrario, en el momento en que tú reconoces cada debilidad, simplemente para venir a Jesucristo, para aceptarlo como mi Señor, primero yo tengo que entender y aceptar que yo soy imperfecta, que yo estoy mal y que yo necesito de Él para que me salve, que no me puedo salvar yo. O sea, mientras yo siga pensando que me puedo salvar yo, que puedo obtener la vida eterna por medio de mí misma, yo no voy a creer que necesito a Jesús. Entonces, primero que nada, necesito entender mi imperfección, el nivel al cual yo estoy, pero completamente pues así como trapo de inmundicia, como dice la Biblia. Trapo de inmundicia era lo que ahora son las toallas íntimas femeninas. En aquellos años, en aquellos siglos, se llamaba trapo de inmundicia. Así estoy yo. Así de porquería. Pero eso no quiere decir que no valgo. Delante de Dios valgo muchísimo. ¿Sí? Esa porquería Él la agarra, la limpia, la pule, ¿verdad? Y la convierte en algo diferente. Eso es lo que hace Dios. Entonces, pero yo necesito primero reconocer en dónde necesita que Dios sí trabaje conmigo y trabajar yo también conmigo. Entonces, por eso a veces el rechazo, o sea, una de dos. O escuchas lo que te está diciendo, pero en base al Espíritu Santo que te está guiando, para crecer y para tú superar ese obstáculo. Está diciendo que soy muy mentirosa. Oye, pues viéndola bien, sí es cierto, o sea, si soy mentirosa. Ay, Señor, perdóname. Es verdad, yo no digo, ya ayúdame, ya no voy a decir mentiras. Y enfocarte en eso, trabajar en eso. No, ya no voy a decir mentiras, no, y tiendo a exagerar, no, ya no voy a exagerar, porque la exageración también es parte de, estás desviando la verdad, distorsionando la verdad, ¿no? Entonces, o sea, irte alineando, ¿no? Una de dos, ¿verdad? Como decía, o te ayuda para crecer, si no, o sea, si es verdad lo que te está diciendo, o de plano pues lo desechas, no, pues ni siquiera es cierto. No, es que tú eres una narcotraficante, por ejemplo, ¿verdad? Yo no soy narcotraficante. Tú eres una bruja, tú hiciste brujería para que se muriera mi niño, por ejemplo. Yo no hice eso, así de simple, ¿verdad? Igual y como quiera te puede doler, porque como dije, el enemigo usa a las personas que te importan. ¿Por qué? Porque así te va a lastimar, lógico. Si no te importan, pues no te lastima.
Entonces, pero en mi corazón, o sea, yo encuentro la paz de que eso no es cierto. O sea, solamente, aunque, bueno, dije, por ejemplo, ¿verdad? Eh, Pedir al Espíritu Santo, bueno, Señor, analiza mi corazón, ¿verdad? Ayúdame a ver qué hay ahí escondido, qué hay, a lo mejor, hay alguna mala intención en mí, ¿verdad? Este, no, pues yo no tenía, por ejemplo, ¿verdad? No, tú hiciste brujería para que se muriera mi hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo cómo voy a tener algo contra ese niño o contra ti. O sea, yo ni en el mundo te hago, me explico. O sea, tú estás en tu vida y o una cosa es que yo no me lleve bien contigo, por ejemplo, que, o sea, el hecho de que yo sea cristiana no quiere decir que me puedo llevar bien con todo el mundo, no, para nada. ¿A poco Jesús se llevaba bien con todo el mundo? No, había mucha gente que lo odiaba. Entonces, y él dijo, confórmate con llegar a ser como tu maestro, así que si a él lo odiaron, bueno, de hecho él mismo lo dijo, si a mí me aborrecieron, esperen, que ustedes los van a aborrecer. Entonces, una cosa es que yo no me pueda llevar bien contigo y otra cosa es que yo te odie y que yo quiera que te pase algo malo o que yo o a tu hijo, ¿verdad? Por ejemplo, a veces, muchas veces te acusan de lo que ellos mismos están sintiendo. O sea, de lo que ellos mismos están haciendo. Porque esa persona es la que tiene algo en contra tuya y dice que tú lo tienes en su contra. A eso en psicología le dicen proyección. Hay espíritus, por ejemplo, el más famoso, ¿no? De Jezabel. Uy, Jezabel es bien conocida por eso. Eso es una de las cosas que hace. El espíritu de Jezabel. Las personas que tienen ese espíritu te acusan de lo que ellos están haciendo. O te acusan de, por ejemplo, ¿no? Yo soy adúltera y yo acuso a mi esposo de que él es muy celoso. Así es el espíritu de Jezabel, ¿eh? Y suena muy gracioso, o sea, porque bueno, uno ya pasó por ciertos procesos y ya lo sanó, ¿verdad? Quizá en este momento alguna persona está pasando por ese proceso y no le resulta nada gracioso, ¿verdad? Nada, para nada. Este, pero así es la realidad. Y con el favor de Dios el día de mañana también tú ya te vas a estar riendo, igual que yo también tuve mi proceso en el que no me daba para nada risa y que hicieran chistes del adulterio. Ay, no, yo estaba en mi amargura, en mi etapa de coraje, pero ya el Señor me sanó, ¿verdad? Y así te va a sanar a ti. Este, y así, ¿verdad? O sea, te pueden acusar de muchas cosas, y van a procurar que esas cosas parezcan muy congruentes, muy, ¿cómo se dice? Sensatas. O sea, no te van a salir con cosas absurdas. O sea, te van a tratar de acusar de cosas que sí parezca que son verdad. Entonces, ¿por qué? Pues porque así van a sembrar la duda. ¿En quiénes? En los que estén a tu alrededor. Eso también lo hace mucho Jezabel. Es uno de las cosas que hace mucho. Te difama. O sea, te pone que todos los que están a tu alrededor piensen lo peor de ti. ¿Para qué? Pues para que cuando tú hables algo, digas algo, nadie te crea. Así de simple. Entonces a mí me tocó también pasar por eso. Pero ahí, como decía, ¿verdad? Primero es lidiar con el rechazo, aprender a acostumbrarte a que va a estar ahí. Que va a estar ahí y tú no puedes permitir que te lastime. O sea, que te detenga más que nada. No tanto que te lastime, porque hay ocasiones que te va a doler, sí. Pero no puedes permitir que eso te detenga. No puedes permitir que eso te mueva de donde estás. O sea, si Dios te está poniendo a hacer algo, no porque me rechazaron lo voy a dejar de hacer. ¿Me explico? O no porque lo rechazaron, yo voy a cambiar de opinión si fue el Espíritu Santo el que me dijo eso. Si fue Dios el que te está diciendo eso, no porque... Y ahí están todos los profetas que mataron, que murieron por eso, ¿verdad? Entonces eso es algo que una figura pública, como le dicen ahora en las redes sociales, tiene que enfrentar, tiene que lidiar. Y después de eso, ya cuando superaste eso, aprender a estar seguro de lo que tú estás diciendo, a pesar de que van a venir, ¿no?, a lo mejor 10,000 bocas a decir que no es cierto. ¿Me explico? Eso fue una cosa que también el Espíritu Santo trabajó conmigo, que me ponía a dudar, porque yo era súper insegura, te digo. Entonces, pues decía yo, ¿cómo voy a...? Ay. Y de hecho, una de las personas que me estaba ministrando, que era una tía de mi ex esposo, ella misma me mencionó, no, es que los profetas pasan por hambre. Me acuerdo que yo ni le puse atención cuando dijo eso. Y se me quedó viendo.
Y yo, pues, o sea, yo todavía ni se me revelaba, pues, lo demás. Este, pero ella misma después me ponía, cuando ya el Señor, yo ya creí que el Señor me daba palabra profética, que es otro nivel de profecía, ¿verdad? Una cosa es por ahí te puedes encontrar un chorro de publicaciones sobre eso. Hay personas que Dios los utiliza para profetizar, perdón, en determinados momentos, pero hasta ahí, ¿verdad? Hay otras personas que, tienen palabra profética, y que siempre Dios les da palabra profética, pero hasta ahí es otro nivel, ¿verdad? Y hay personas que tienen un ministerio profético, que ahí dentro del ministerio profético está la palabra profética, pero hay muchas otras cosas también. ¿Me explico? Entonces ella misma me ponía a dudar, o sea, ella misma me decía, pues esa palabra, o sea, ¿de quién es esa palabra? Desgraciadamente las dudas que ella tenía era solamente por lo que mi ex esposo le estaba diciendo de mí. Solo ella sabe hasta la fecha qué le habrá dicho de mí. Pero ella sí me decía que, o sea, siempre me hablaba de una manera como condescendiente, así de que es que tú tienes la culpa de todo lo que pasa en tu matrimonio. Así, en pocas palabras, ¿no? Suave y dulcemente, pero así, eso era lo que me decía. Entonces tú tienes que aprender a discernir cuando lo que te están diciendo es o no es cierto. O sea, eso es una herramienta bien importante para que tú puedas pues simplemente pararte delante de un público o de una audiencia o simplemente de una persona, de una sola persona y darle la palabra que el Señor te está dando. Esa es una de las barreras que en mi caso tuve que romper, atreverme a decir, o sea, pues es que el Señor me dijo esto y yo lo escribía, me acuerdo, me dictaba el Señor páginas y apuntado y ahí está, téngalo, pastor, para que no digan que, o sea, ¿cómo te diré? Para que después ni yo misma me podía desdecir, porque yo se lo di por escrito, ¿me explico? Entonces el pastor yo no sé si tenga esas hojas todavía, yo no lo sé, ya fue hace más de 10 años eso, 12 años hace de eso, pero simplemente para eso, o sea, porque estás hablando no, con un pastor y sabes que del pastor depende esa congregación. Entonces, pues no era de que hay, por ejemplo, todos los domingos yo le doy la palabra al pastor o todos los lunes, no. Era cuando Dios te decía, ¿sí? Me acuerdo una vez me dictó, entre otras cosas, yo estaba en la oración y todo, y me dijo, dile a tu pastor que eso que me preguntó, no. Así. Y yo, ay, pues bueno, ahí le puse y le escribí, pastor, y no sé qué. Lo que me preguntaste anoche, no. Lo que me preguntaste, no lo hagas, o algo así, no recuerdo. A veces el Señor te revela nada más, pero sin revelarte todo. Pero tú tienes que estar bien segura, o sea, es el simple acto de irle a entregar esa hoja, era de que, ay, ¿estás bien segura de que Dios te dijo eso? Porque estás afectando esa vida y esa familia y esa congregación. Entonces, por eso tienes que aprender a lidiar con el rechazo y con el desacuerdo de las personas. Entonces, y por eso el Señor me decía, es que esa es una de las razones por las que te escojo a ti, porque tú no estás buscando eso de la fama y todo eso. O sea, pues yo, para empezar, cuando era niña, ¿verdad? Siempre en mis testimonios lo he mencionado, yo quería ser maestra, pero nunca se pudo. Yo tenía 30 años cuando el Señor me dio mi plaza de maestra, porque fue Dios el que me la dio. A través de una suegra que me aborrecía, pero Dios me la dio, la plaza. Y me puso enfrente a grupo. Y pues en realidad yo nunca me lo esperé. En realidad yo nunca creí que sí fuera a hacerlo. ¿Me explico? Entonces mucho menos que después, o sea, si es importante enseñarles ciencias, porque yo era maestra de ciencias con énfasis en física, enseñarles ciencias a ¿cuántos alumnitos tenía? Como 200 alumnos por ciclo escolar, 200 por ahí así. Si es importante enseñarles ciencias a 200 muchachitos, ¿verdad? Que tú sabes que después, que lo único que quieren la mayoría es pasar la materia y ya. Son poquitos los que les interesa. Ahora imagínate cuando estás diciendo, Dios me dijo,
Es algo muy fuerte, es una responsabilidad muy grande, es algo muy sagrado, pues. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, eso es una de las cosas que en el ministerio uno tiene que entender. Sí, o sea, sí, o sea, hay gente, por ejemplo, yo no he predicado a grandes multitudes, ¿verdad? Pero he predicado, y he recibido halagos, ¿no? Y he recibido, eh, ¿cómo se dice? No solamente rechazo, sino también aceptación, pues, por decir gloria, gloria. Pero tú aprendes, ¿cómo te diré? O sea, como que el mismo rechazo, o sea, por haber sido tanto rechazada y rechazada y rechazada y rechazada, o sea, como que tú aprendes, o a lo mejor es porque el Espíritu Santo te muestra, te hace sentir, o sea, esa gloria no es tuya, no te dejes engañar, ¿eh? O sea, porque esa es otra cosa que muchas veces es peor que el rechazo, es peor de peligroso que el rechazo. Pues, aunque bueno, es igual, porque el rechazo te puede frenar, te puede detener, incluso te puede hacer que te suicides, ¿no? O sea, es un extremo. Pero también el exceso de gloria, de aceptación, de alabanza, la Biblia le dice lisonja. Los labios lisonjeros te hacen tropezar. Eso es algo también muy cierto. Simplemente cuando era maestra, vuelvo, ¿no? Porque ahí fue una de las partes más importantes de mi entrenamiento. Maestra, qué guapa viene el día de hoy, ¿eh? O sea, así me llegaron a decir. Chamaquillos, 13 años, era la edad de mis alumnos, 13, 14. Y yo le decía, no te voy a poner 10. Ay, maestra, ya se reían, o sea, bromeando y todo, pero era perdón, era una manera de mostrarles, ¿no? O sea, no me vas a sobornar. Me explico. Este, a lo mejor estaba un poquito a la defensiva, o sea, era como jugando, ¿no? Pero es algo así en el ministerio también. Tienes que aprender a no dejarte sobornar, a no dejarte lisonjear, a no dejar que tampoco el exceso de aceptación, cuando tú has vivido mucho desamparo, mucho abandono, mucho odio, ¿verdad? Y luego de repente te ves que te están adulando y que te están, pues cuidado, porque, o sea, eso te puede hacerte tú adormecerte. Te adormeces porque sí tuve periodos también así, de que te empiezas como a adormecer, ay, empiezas a ver que tienes ay, o sea, lo que yo tengo es el poder de Dios, no, wow, lo máximo. Aguas con eso, aguas con eso. O sea, tú tienes que estar todo el tiempo consciente que el poder que Dios te está dando, que el ministerio que Dios te está dando, o sea, sí, claro, es un tesoro, es algo invaluable, es algo que no lo paga nada. Como dice la Biblia, los proverbios, o sea, la sabiduría de Dios, o sea, no hay piedra preciosa que se compare con ella. O sea, así, o sea, el poder de Dios, ¿verdad? No hay nada, con nada lo pagas, con dinero, pues. Pero, por encima de todo, es un deber. Es un deber, es un trabajo. O sea, es un compromiso que tú tienes con el Señor. ¿Sí? No con los hombres, porque a mí, por ejemplo, ¿verdad? Estuve en una congregación en el tiempo de la pandemia. Esa congregación estaba a la vuelta de la casa donde yo vivía. Pues en ese tiempo no podías salir. Entonces yo estuve asistiendo y también donde yo vivía estaba súper recóndito en ese tiempo, muy metido por allá, muy lejos de todo. Entonces yo empecé a asistir a esa congregación y me di cuenta de que ahí no creían en lo profético. No creían en lo profético. Yo como quiera pues dije, ay, pues de algo puedo servir. Y sí, llegué a predicar y todo hasta que por ahí en mi perfil de Facebook el pastor vio y ya me empezó a decir que usted se autodenomina profeta, me decía el pastor. Y ya me sacó del grupo de WhatsApp de la congregación y todo. O sea, porque así no creen en lo profético, no creen. Y se basan en la palabra que dice en Primera de Corintios 13, donde habla del amor. Y entonces dice,
porque el amor nunca deja de ser, pero la profecía y las lenguas y todo cesarán. Y en eso se basan. Pero después dice, cuando venga lo perfecto, ya no será necesario lo imperfecto. O sea, ¿a qué se refiere? Pues, ¿qué es lo perfecto? Dios, ¿no? Se refiere a la segunda venida de Jesucristo, cuando venga lo perfecto. ¿Ya vino Jesucristo? No. Entonces, mientras no venga, va a seguir, porque la Biblia dice que nos muestra como con un espejo, como sí, algo así como parcialmente, ¿verdad? En parte vemos y en parte profetizamos, dice. Entonces, o sea, mientras no venga Jesucristo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo que nos esté guiando. Entonces, ¿qué sentido tiene que no exista la profecía, que no existan los profetas? ¿Qué sentido tiene? Pero bueno, hay doctrinas que piensan eso. Y pues uno tiene que pues respetar, ¿verdad? Es el proceso de Dios con esa persona o con esas personas. Y Dios va mostrando. Y ellos saben, o sea, lo importante es que tú estés haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo. Porque mientras estés haciendo lo que Dios quiere que estés haciendo, aunque le caiga gordo a la mitad de la ciudad, tú estás respaldada por Dios. Y Dios es mucho más poderoso, que la mitad de la ciudad. Un solo ángel de Dios, ni siquiera el Dios en persona. Un solo ángel de Dios asesinó a 180,000 enemigos en un campamento, en una noche. No tengo el pasaje ahorita, pero búscale por ahí, un solo ángel. Entonces imagínate el poder que tiene Dios. Aunque, no sé, todo el país de México, que somos 100 millones de mexicanos más o menos, esté en desacuerdo y no le gusta lo que le dice un profeta, por ejemplo, ¿verdad? Lo siento, eso es lo que Dios está diciendo. Y en mis perfiles, por ejemplo, hasta la fecha, pongo cosas desagradables. Muchas veces, tengo un perfil que es personal, donde tengo nada más mi familia, mis allegados, ¿verdad? Pero también a ellos, a veces el Señor me pone, que les ponga palabra. A veces hasta me dice para quién es, pero lógico que no lo voy a poner ahí. A ver, fulanito de tal, tú esto, eso, no. El Señor me lo pone en el corazón, nada más. Me lo pone, pongo la palabra y luego esa persona ahí me comenta. O le da reacción ahí o algo. Pero a veces no. A veces no les gusta y nadie, ni un me gusta ni nada. Lo siento. Eso es lo que el papá está diciendo. Eso es lo que está saliendo del trono. ¿Cómo les vas a decir? No, pues sí está muy bien, está muy bien que estés apoyando el adulterio. Está muy bien. Mientras estén enamorados, ¿cómo les vas a decir eso si eso no es lo que Dios dice? Dios dice que el adulterio trae muerte. Entonces, eso es lo que yo les tengo que decir. El adulterio trae muerte. Y yo estoy consciente de que tengo muchos amigos y familiares que están en adulterio. Pero yo no se los estoy diciendo para insultarlos. No les estoy diciendo, eres un adúltero, te quito de mi face, ay, soy demasiado santa para ti. Porque muchas veces eso es lo que sienten, pero eso ya es sensación de ellos. No es que uno esté pensando eso. No es de que ya yo soy muy santa, no, en absoluto, no. Pero sí te tengo que decir eso. Estás en adulterio y el adulterio te trae muerte. Punto. No, que es que el amor, lo que tú quieras y mandes y trae muerte. Punto, se acabó. Quieras o no quieras, y es lo que yo les sé. Pues es que por mucho que te disguste una palabra, o sea, si Dios ya la dijo, Dios la dijo y punto. Y no eres tú el que pone las reglas. Así les he escrito a mis amigos, a mi familia. Nadie me pone nada. ¿Pero por qué? Porque todo eso el Señor lo trabaja contigo. Y sí, pareces la loca, la desquiciada que está ahí, amargada. La amargada. Pero es lo que Dios está diciendo. La diversidad ahora sexual, que ya la volvieron un jueguito de ¿cómo se llama? Pues un juego, de cuenta, porque se lo ponen a los niños desde la primaria. O sea, yo sí le comparto, ¿verdad? O sea, en ningún momento yo he dicho que yo rechazo a un homosexual. O que yo no le voy a hablar a una persona porque sea homosexual. O que, ay, no me voy a juntar con esa persona porque es homosexual. No, yo en ningún momento he dicho eso. Pero tampoco voy a decir que esa persona está bien. Es como si yo dijera, y así le puse, mi hijo tiene parálisis cerebral. Es como si yo le dijera a mi hijo, no, mi hijo, no tienes nada, tú estás bien.
Eso es una mentira. Pero el hecho de que yo le diga tienes parálisis cerebral no quiere decir que ya no te quiero porque tienes parálisis cerebral. No es cierto, eso así no es. Yo te amo con... ¿Verdad? Eres mi hijo. Pero tienes parálisis cerebral. O sea, y es algo que yo lo tengo que entender. Porque si no lo veo, no te voy a dar terapia. Pues así de simple. Es lo mismo con todas las diversidades sexuales. Es lo mismo. O sea, yo no te voy a decir, y si me quieren borrar mi publicación, pues me la borraron. ¿Verdad? También ahí el Espíritu Santo te da sabiduría para ponerle, ¿verdad? O sea, Dios no te está diciendo que te odie, ¿eh? O que te deseche o que te rechace. No te está diciendo eso. Pero tampoco te va a decir que estás bien. Si tú vieras que uno de tus hijos está caminando hacia un barranco, ¿no le dirías nada? O sea, si va con los ojos tapados, ¿no le dirías nada? ¿Lo dejarías que se mate? Eso es lo que hace Dios al decirte la palabra profética. Está previniendo, está protegiéndote de que te vayas al barranco ese. Pero muchas veces te va a tener que decir, no, regrésate para acá. No, es que yo no quiero regresarme, yo quiero seguir caminando para allá. Regrésate, te va a hacer daño. No, que tú intolerante, no me dejas caminar para donde yo quiera. Bueno, pues camina como tú quieras. ¡Pum! Al barranco. Pero, y eso viene en Ezequiel 3 y también en Ezequiel 33, pero ahí el profeta ya libró su alma. O sea, yo ya cumplí con mi parte, papá. Yo le dije lo que tú me dijiste que le dijera. Pero si no le digo nada, por temor al rechazo, pues entonces esa persona se va a ir a caer al barranco. Y ahí sí yo voy a tener la culpa, yo voy a tener la responsabilidad. Y Dios me va a pedir cuentas. No le dijiste y se murió. Y tú le pudiste haber dicho, ay, es que a lo mejor no me hubiera escuchado. ¿Y cómo sabes que no te hubiera escuchado? No le dijiste, punto. Y, o sea, en el mundo espiritual no hay escala de grises, como dicen muchos. No hay bueno, ¿cómo te diré? Es que al mismo tiempo sí hay una escala de grises, pero al mismo tiempo no. O sea, hay la ley, ¿cómo te diré? La ley espiritual tiene flexibilidad. Sí tiene flexibilidad la ley espiritual. No puedes aplicar la ley igual en cada caso, no. Pero sí tienes que saber qué ley aplicar en cada caso. ¿Sí me explico? Por ejemplo, es como si dijeras, el artículo 10. El artículo 10 habla de la adopción, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí dice, ¿no? Pues pueden adoptar las personas que tengan la edad apropiada, que tengan salud, que tengan solvencia económica, que tengan solvencia moral, que tengan esto, una casa de esto, ¿verdad? Para llevarse al niño y lo pueden adoptar, ¿no? Entonces tienes que cumplir con todos esos requisitos. Y ahí sí, o sea, no puedes ignorar ninguno de esos requisitos. Porque quieras o no quieras, bueno, en el mundo natural a lo mejor, y si hay corrupción, si te dan al niño, pero en el mundo espiritual no. Ahí no hay corrupción. O sea, el diablo está ahí, ¿me entiendes? Pero sí, sí necesitamos conocer el grado de flexibilidad de la ley espiritual. Por ejemplo, Jesucristo dijo, no mi pastor o alguien, no, Jesucristo. Él dijo, a ver, ¿por qué el rey David se metió a comer del pan de la proposición al altar? Si era un lugar sagrado, no debía de entrar más que el puro sacerdote, y entró y no se murió. Se tenía que haber muerto y no se murió. Y eso no, Dios no se lo reclamó, no era pecado. Y Jesucristo mismo dijo, a ver, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Que la ley espiritual no es, ¿cómo te diré? Tiene cláusulas, pues, por decirlo de alguna manera, tiene cláusulas. Es legal en tal y tal y tal situación. ¿Me explico? Pero todo eso lo tienes que estudiar, lo tienes que aprender.
Y eso mismo también te va dando seguridad. Te va dando seguridad en lo que tú estás diciendo, en lo que tú estás aconsejando. Eh, Obviamente también uno como ser humano tiene que mantener esa sensatez, ¿verdad? Todo el tiempo, de decir, pero me puedo equivocar. No, o sea, eso es algo que lo tienes que, o sea, porque la realidad, me puedo equivocar. El hecho de que el Espíritu Santo esté operando en mí, que me use, que me haya ungido para esto, para todo lo que tú quieras, no quiere decir que yo no voy a cometer ningún error. Y eso es una de las cosas que a mí me detuvieron mucho también al principio de mi llamado, que no, yo no quería aceptar ese llamado porque decían que la palabra del profeta se tiene que cumplir. Y decían, pero si tiene que cumplir siempre. Y yo, ay Dios mío, no hombre, pues yo me acuerdo que me daba un terror y un terror y ay Dios, sí. Pero es que ese siempre, o sea, a veces te dan la palabra Dios ahorita y sí se cumple, pero no sabes cuándo se cumple. ¿Me explico? Se cumple dentro de 30 años o dentro de 100 cuando ya te moriste. No sabes. ¿Me explico? Entonces, pero ya cuando ves que da la palabra y no se cumple, y otra vez, y no, si ese, y pasó otra cosa, y otra vez, y nada, y nada, y nada, bueno, ahí sí, ya estás viendo, ¿verdad? Y no necesariamente que sea un falso profeta, puede ser un profeta que está débil espiritualmente. ¿Me explico? Pero bueno, todo eso lo iba trabajando el Señor en mí. Cuando yo recibí su llamado, cuando yo entendí que era lo que Él estaba esperando. En el llamado profético, tú te tienes que enfocar no en el mundo o en la cantidad de personas físicas que están ahí, sino en el mundo espiritual. Tu honra, tu verdadera honra es invisible, como dijo Jesucristo. O sea, mi reino no es de este mundo. Tu honra es invisible. Es más, nadie es profeta en su propia tierra. Para empezar. O sea, tú con lo que te gozas, te gozas, te gozas, te gozas, te gozas, cuando te das cuenta de que el diablo está haciendo tantas cosas en tu contra. Sí, ya sé que suena muy raro, pero es que te gozas, porque ¿qué quiere decir? Oye, pues quieras que no, mira, o sea, Dios me está usando, ¿eh? Me está usando. Por ejemplo, cuando el Señor me dijo que aquí en Reynosa, pues que había satanistas y que me habían ubicado y que, o sea, a mí me dio mucho miedo al principio, ¿no? Pero me dijo el Señor, uy, desde que estabas en el vientre de tu madre te ha perseguido el espíritu de muerte. Pero es que aquí no se hace lo que Él quiera, se hace lo que yo digo, me dijo el Señor. O sea, tú no estás en manos de ellos. Ellos pueden y van a querer y van a tratar. Pero una cosa es lo que quieran y otra cosa es lo que yo permita. Es lo que el Señor me dijo. Y pero sí, o sea, cuando no, son satanistas y te das cuenta que te están rayando ahí en el pavimento y te están haciendo cosas así y tú ni siquiera los conoces. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? Porque los demonios están viendo lo que el Señor me dijo, estás moviendo el mundo espiritual. Y yo, ay, o sea, al mismo tiempo sí te da como que, ay, cuando vas aprendiendo, ¿no? Como los niños cuando están aprendiendo a caminar, que van así, haz de cuenta, igualito. Pero al mismo tiempo, cuando aprende a caminar el niño va, ay, mira, ¿no? Feliz de la vida, así, igualito, igualito. Igualito es con el llamado que te hace el Señor. Igualito. Por ejemplo, una vez se me apareció un demonio, una cabezota así, grandota. Era un dragón. Pero le vi la pura cabeza, grandotota, así del tamaño de una, pues del cuarto. Y me dijo, soy Satanás. Dijo. Y yo estaba así parada, estaba con la luz apagada en mi cuarto, me acuerdo. Y yo estaba parada así, soy Satanás. Y ya nomás le dije, pues no me importa quién seas, en el nombre de Cristo de aquí te vas. Se fue, se fue y ya. Y tú sientes bonito, o sea, sientes, ay, mira, o sea, y eso es una de las cosas con las que también tienes que trabajar en tu llamado, o sea, tienes que cuidarte de que no, o sea, ¿cómo te diré? O sea, tu gozo, lo normal y lo sano, lo que te conviene, lo que está bien, lo que es correcto, es
Que tu gozo sea de que mira, o sea, Dios me está usando. O sea, mira, Dios me ama. Dios, mira, a Dios le importo. Mira si soy útil. Mira, o sea, mi vida sí tiene sentido. Mira, sí, todo lo que sufrí está valiendo la pena. Mira, o sea, ese es el gozo. ¿Entiendes? Y no que sea tu gozo. Ay, todos me quieren. Ay, todos me aprecian. Ay, mira cuántos me siguen. Ay, cuántos. Porque es, ay, ya está. Trampa peligrosa. Ya, cuidadito con eso. Este. Y bueno, por ahora eso es lo que quería compartir, ¿verdad? Cómo fue el proceso en el que yo asimilé mi llamado, cómo fue esa estación, como le llamé al principio, esa etapa de mi vida. Es un momento en el que te haces un chorro total de preguntas a ti mismo, ¿verdad? Pero no vas a encontrar esas respuestas, las vas a encontrar en Dios. Dios es el único que te puede contestar. Y la realidad, así desnuda y absoluta, la realidad, es que no te mereces el llamado. No te lo mereces. Yo no me merezco ese llamado. Yo blasfemé, ¿sí? Yo guardé rencor. Yo he odiado. O sea, por más que yo he tratado de ser justa, a veces que he sido injusta, a veces que, o sea, yo he mentido. Yo no me merezco el llamado que tengo. Yo no me lo merezco. ¿Me explico? Es solamente que Dios, a Él le plació decir que yo le sirvo para esto y me está usando. Y eso es lo que le da sentido a mi vida. Entonces ahí, eso es lo que yo aprendí. Eso es tu llamado. Tu llamado es lo que te va a hacer feliz. Punto. Y al decir feliz, no me refiero a que, como dije desde el principio, ¿verdad? Que todo el mundo te va a querer, que todo te va a salir bien siempre, o sea, que nunca te vas a equivocar. No, eso no es ser feliz. O sea, ser feliz es de que, híjoles, sí, ves lo que está pasando, pero pues tú como quiera, es como lo decía yo al principio de mi ministerio también, que tenía un blog, que ya lo borré. Es como cuando estás enamorada, o sea, es exactamente igual. Tú estás enamorada del chamaco, ¿no? Cuando estás en la adolescencia, ¿no? Estás enamorada y, ay, míralo, pues tiene una narizota y tiene los pelos y así, lo que tú quieras. Ay, pero es que tú lo amas tanto y tú estás feliz, ¿entiendes? Aunque no tenga dinero ni para llevarte a comerte una nieve, un hot dog, ay, pero tú lo amas, tú estás, ay, para ti todo es color de rosa. Así funciona también con Cristo, igualitito. Tú estás en lo tuyo con el Señor, feliz de la vida, y sí, pareces loca, pero es que estás enamorada, eso es todo. Me acordé de una canción de Yulisa, ay, tan bonita esa canción, muy bonita esa canción, estoy enamorada, sí. Así funciona, el amor de Dios te hace que todo lo demás, aunque sí lo puedes disfrutar, lo bonito, ¿no? Sí, lo disfrutas, pero es algo secundario. Así es, estar enamorada de Cristo. Así es el llamado. Así es lo que te va a hacer feliz. O sea, mientras tú estés haciendo lo que Dios te llamó a hacer, tú vas a ser feliz, vas a estar protegida por Dios y te va a proveer de lo que necesites. Esas 3 cosas. Entonces, yo le pido al Espíritu Santo que en tu vida revele ese llamado, que te revele y que te haga pasar por esa estación, de que tú lo identifiques perfectamente, los alcances, todo lo que Dios quiere de ti, para que seas feliz, para que te vaya bien, pero sobre todo, para que el reino de nuestro Padre avance y que sigamos en la victoria. Me despido por ahora, que Dios te siga bendiciendo, te siga cubriendo a ti y a tu familia, y pues por aquí nos estaremos viendo. Bye bye.